Buenos días, bendiciones para todos. Quiero dar la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga su vida en este tiempo y que le ayude, que este tiempo le ayude a su crecimiento espiritual. Quiero que leamos, para iniciar este nuestro tiempo devocional, el Salmo 22. Tenga la amabilidad allí, se ubique en su Biblia, en el Salmo 22, y vamos a leer 5 versículos allí. Salmo 22, por favor. Dice la Biblia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo quiero que miremos rápidamente los primeros 2 versículos donde el salmista David ora a Dios, clama a Dios y le pregunta: ¿por qué me has desamparado? Le pregunta: ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este es un salmo mesiánico, es decir, que alude a las experiencias de Jesús. Y esto fue lo que el Señor dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en la experiencia del salmista nos vamos a ver nosotros identificados, porque muchas veces en nuestra experiencia cristiana también oramos a Dios y sentimos como que Dios nos ha desamparado. Oramos a Dios y sentimos como que Dios está lejos de nuestra salvación y de nuestra oración. En nuestra experiencia como cristianos clamamos a Dios y muchas veces parece que Dios no responde. No hay para nosotros reposo. Esto hace parte de la experiencia cristiana. Pero esto tiene también un propósito. Tiene un propósito. Dios está trabajando. Y esto lo confirma en el versículo 4 el salmista. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El tiempo de espera puede ser corto, puede ser largo. Eso lo determina Dios, lo determina el proceso, el tiempo de espera. Lo cierto es que David dice: nuestros padres esperaron en ti. Hay evidencias de que tú eres un Dios que respondes. Tarde o temprano vas a responder. Y algo que hemos aprendido es que Él nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo, en el momento preciso. Dios no se va a adelantar, tampoco se va a atrasar. Él va a llegar en el momento en que nosotros y nuestros procesos, lo que Él está haciendo en nosotros, el tiempo que lo requiera esos procesos. Dice el salmista: clamaron a ti, nuestros padres esperaron en ti, tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. La Biblia dice que todas aquellas personas que confían en el Señor no serán avergonzadas, no serán avergonzadas. Dios es un Padre amante, un Padre amoroso, que nos ama entrañablemente. Y como dijo Pablo en la carta a los Romanos, si Dios nos dio a nosotros lo más importante, lo más preciado que Él tenía, que era a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que nosotros necesitemos? Lo que sucede es que nosotros, cuando llegamos a Cristo, Dios se enfoca en un trabajo, y el trabajo es nuestra transformación. Y en el proceso de la transformación tenemos que experimentar muchas cosas
Y una de las cosas que debemos experimentar a veces es el aparente abandono de Dios. Necesitamos resolver muchas situaciones, muchas cosas en nuestra vida. Y esto fue de lo que David habla en este inicio de este salmo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así en algún momento dado? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido como que Dios nos ha desamparado? Algunas personas apenas están en este proceso y están atravesando esta circunstancia, esta etapa del proceso. Sentir como que están orando y no hay respuesta. Pero Él es un Dios de respuesta. Y quiero animarte que en esta mañana nos acerquemos a derramar nuestros corazones delante de Dios, a orar, a tener intimidad con Dios, a derramar nuestras vidas delante de su presencia, a abrir nuestros corazones. Pero también quisiera invitarte a que nos tomemos un tiempo para orar por todos aquellos creyentes que están atravesando esta etapa, este momento de soledad, este momento en donde aparentemente nada de las cosas que ellos están haciendo funciona. Oran, ayunan, buscan a Dios, leen la palabra y parece que los caminos, las puertas están cerradas para ellos. Quiero animarte a que nos unamos y podamos orar por ellos, porque también nosotros en un momento dado atravesamos por esas situaciones. Y la oración de otros nos fortaleció. Recuerda que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, han pedido tu alma para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y esa oración que el Señor hizo por Pedro lo fortaleció en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Lo sostuvo y lo sacó adelante. Lo pudo llevar al otro lado. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, dele gracias al Padre en esta mañana y tómese su momento y agradezca al Padre. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostienes. Gracias, Padre Celestial, porque tú has dicho: no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Y nosotros, Padre, hemos experimentado tus cuidados. Hemos experimentado, Señor, que tú eres fiel. Como lo dijo el salmista David. David dijo: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aleluya. Nosotros esta mañana nos acercamos confiando en esa palabra. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Eres el Dios que has prometido responder cuando clamemos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo dijiste, Señor, a través del profeta. Nosotros hemos entendido, hemos experimentado, Padre, tu fidelidad. Hemos experimentado lo bueno que tú eres. Hemos experimentado, Señor, tu misericordia. Gracias. Gracias porque en los momentos de nuestra vida en donde nos sentíamos, Señor, abandonados, en donde experimentamos aparentes fracasos, donde estamos experimentando ciertos estancamientos, Padre Celestial, tú estabas trabajando en esas circunstancias, Señor. Y luego, aun cuando en el momento no lo vimos, luego tú nos hiciste saber, Padre, porque pudimos pasar al otro lado. Y hoy vemos la vida desde otra perspectiva. Hoy sabemos, Padre Celestial, hemos experimentado, hemos visto que tú eres Dios de respuesta. Que tú, Señor, estás trabajando en nosotros y que tú perfeccionarás la obra que has comenzado en nosotros. Aleluya. Gracias. Gracias te damos, mi Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora. Padre, pero también queremos traer delante de tu altar en esta mañana a todos aquellos hermanos, aquellos hijos del reino, aquellos ministros, aquellos pastores, pastoras, aquellos líderes, aquellos creyentes que están atravesando por este momento, Señor, en donde ellos se preguntan: ¿por qué, Señor, me has desamparado? Siento que me has desamparado. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Creyentes que es posible que están diciendo: clamo de día y no responde, Señor, y de noche no hay para mí reposo.
Padre Celestial, oramos por ellos en esta mañana. Tómese su momento, mi amado. Comience a orar allí. Comience a orar. Comience a orar. Porque solamente vemos a las personas, pero ignoramos sus experiencias. Ignoramos lo que ellos están viviendo en la intimidad. Entonces vamos a orar. Ore en esta mañana. Padre Celestial, oramos. Es posible que el Espíritu Santo traiga a tu mente, a tu memoria en esta mañana esa persona, un creyente, alguien que a lo mejor tú ni siquiera sabes, pero en esta mañana, en este momento, el Espíritu Santo pone en tu corazón que ores por él. Ore, por favor, ore por fortaleza. Espíritu Santo, fortalécele, Señor. Porque tú has prometido que aunque andemos por el valle de la sombra de la muerte, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento y tú prepararás una mesa para nosotros, Señor. Un banquete en presencia de nuestros angustiadores. Tú has prometido que ungirás nuestra cabeza con aceite y que nuestra copa estará rebosando. Tú has dicho en tu palabra, Padre, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en tu casa moraremos por largos días. Tú no nos abandonas, Señor. Oramos por esos creyentes, Padre, que están siendo presa, Dios mío, aleluya, de la desesperación, de la angustia. Oramos por ellos, Señor, porque tal vez sus problemas económicos, sus problemas de salud, tal vez sus problemas en su trabajo, sus problemas matrimoniales, Señor, sus problemas con sus hijos, le están, Padre Celestial, haciendo vivir momentos, procesos difíciles en ellos, Padre Celestial, y es necesario que ellos, Señor, al igual que todos nosotros, pasemos por estos momentos. El apóstol Pedro dice, no se sorprendan de la prueba, del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Más bien, deben saber que todos los creyentes son partícipes del mismo proceso para que a través de las aflicciones, a través de la madurez, a través de estos momentos podamos llegar a la madurez. Padre Celestial, oramos para que tú fortalezcas la fe. Fortalece, Señor, el corazón, fortalece la vida de tus hijos, de tu pueblo, aquellos que están atravesando por el valle de la sombra de la muerte. Nosotros, Padre, nos unimos a ese clamor en esta mañana. Fortaléceles. Hay una victoria segura para ellos. Hay una victoria segura para ellos porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con Cristo somos más que vencedores, Padre. Hácelo saber. De alguna u otra manera, Espíritu Santo, oramos para que tú, Señor, afirmes esos corazones en la fe. Que estos momentos de necesidad, que estos momentos, Padre Celestial, de prueba, Señor, sean, Padre Celestial, el momento que los afirme, que ellos encuentren, Señor, firmeza espiritual, que ellos encuentren, Padre Celestial, que encuentren estabilidad en su vida espiritual, entendiendo, Señor, que esta leve tribulación, como dice tu palabra, no son comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse en ellos. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Te damos gracias por tu pueblo, porque tú has dicho, Señor, que nadie arrebatará de tu mano los que son tuyos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, que el Señor bendiga a todos. El Señor bendiga rica y poderosamente sus vidas. Aquellos que están desde el inicio, los que recientemente se conectan con este tiempo. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas. Qué lindo que podamos cada mañana buscar a Dios. Hay un texto en el libro del profeta Jeremías, perdón, el profeta Isaías. Y él dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores aprenden justicia. Isaías capítulo 26, versículo 9. Dice, mientras que dure el espíritu dentro de mí, voy a madrugar a buscarte. Mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Es decir, mientras tenga vida, cada mañana voy a levantarme a buscar a Dios. No importa si es lunes, martes, domingo, festivo, etc.
nos levantamos a buscar a Dios, porque hemos entendido que nuestro socorro viene de Él. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra fortaleza, Él es el que sostiene nuestra vida. Y el día que usted y yo nos apartemos de la comunión con Dios, ese día comienza un proceso de destrucción en nuestras vidas. Porque Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas, los pámpanos. ¿Qué pasa cuando una rama se separa del árbol? No se seca inmediatamente, pero comienza a morir, comienza a secarse. Y en unos cuantos días ya estará seca. Y eso nos pasa a nosotros cuando nosotros nos desconectamos de Dios. Por eso dice el profeta, mientras dure mi espíritu dentro de mí, voy a madrugar a buscarte. Ojalá que esa sea también una consigna, ¿no? Un hábito, un principio en la vida suya, que nunca deje de buscar a Dios. No importa si está de vacaciones, no importa si está en un hospital, si está donde sea, después que nuestro espíritu esté en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, dentro de nosotros, vamos a madrugar para buscar a nuestro Dios. Amén. ¿Está de acuerdo con eso? Vamos a la palabra, porque ya usted sabe que este es un devocional para crecer espiritualmente. Vamos a la palabra. Y quiero invitarle a que leamos el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Pedro, el apóstol, en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a leer esos versículos porque allí yo puedo identificar un reto para nosotros el día de hoy. Entonces leemos lo que nos dice Pedro en el capítulo 2, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Habla de un acercamiento, el versículo 4. Acerquémonos a él, piedra viva. Versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire con claridad lo que nos dice el apóstol. Dice, vamos a acercarnos a Dios, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Qué concepto y cuál es el lugar que tiene Jesucristo en la vida de la sociedad? Tal vez usted puede decir, no, pues estamos, gracias a Dios, viviendo en una sociedad que cree en Dios. Corrección, cree en la existencia, o aclaración, cree en la existencia de Dios, pero realmente no son obedientes a Dios. Entonces viven conscientes, porque como he dicho anteriormente, han agregado a Jesús a sus vidas pecaminosas. No consideran que necesitan arrepentirse de la mentira, del robo, del alcoholismo, de la prostitución, de la promiscuidad. Ellos no creen que necesitan arrepentirse de eso, dejar de cometer esos pecados. Ellos cometen esos pecados y luego agregan a Jesús. Entonces creen, pero esa fe, como dice Santiago, y como vimos en su tiempo, es una fe que no tiene resultados, porque solamente es una mera convicción de la existencia de Dios. Y hasta los demonios que están condenados al infierno, ellos creen en Dios también de esa manera, porque ellos son conscientes de la existencia de Dios. Es más, cuando Jesús llegaba a un lugar, los primeros que le daban la bienvenida eran los demonios. Los primeros que conocían la identidad del Hijo de Dios eran los demonios, pero eso no hacía ningún cambio en ellos. Entonces, esta es la fe de muchos hoy en día también. Son conscientes que Dios existe, pero ese conocimiento de Dios no cambia sus vidas. Entonces, el verdadero evangelio transforma. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que significa, como hemos dicho, la palabra santidad, estar apartados de todo pecado y de toda maldad. Y esa es la decisión que hemos tomado nosotros, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y si tal vez usted, alguien que me escuche esta mañana, ha aceptado a Jesús en su corazón y todavía está
consintiendo con el pecado, viviendo con pecados ocultos, tengo que decirte esto: no vas a prosperar, no vas a prosperar. Y esa es una evidencia de que la salvación de Dios no está en ti. Porque cuando nosotros hemos recibido la salvación, hay una experiencia espiritual que se manifiesta, se evidencia en nuestras convicciones, nuestra forma de hablar, nuestro carácter, nuestra manera de comportarnos, ¿verdad? Jesús dijo, no se engañen, dijo Cristo, un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces el árbol se conoce por el fruto, dijo Jesús. Así que si tus obras siguen siendo las mismas de antes de conocer a Dios, realmente no ha pasado nada, no tienes la salvación todavía. Necesitas arrepentirte, apartarte de tus pecados para que Cristo pueda darte una nueva vida. Porque Dios no va a cohabitar con el pecado. La Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Pedro dice, acérquense a Él. Es desechado por los hombres, dice, mas para Dios, Él, Cristo, es escogido y es precioso. En el versículo 5 es donde encontramos nuestro reto. Dice, ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es el templo donde los creyentes se reúnen para ofrecer culto a Dios. La iglesia son personas. La iglesia, escúchame bien, son personas. Y lo que el apóstol nos dice es que tú y yo somos como piedras, no ladrillos, porque en la construcción de Dios, o desde un punto de vista espiritual, el ladrillo es hechura de hombre. Dios no hace ladrillos, Dios hace piedras. Entonces dice, con la creación de Dios, ustedes son como piedras que unidos van edificando un templo, pero un templo espiritual, para que podamos ofrecer a Dios, dice Pedro, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego hablaremos de los sacrificios espirituales, pero yo quiero quedarme hoy con esta palabra que dice, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Yo encuentro aquí el reto para nosotros en esta mañana. Sed edificados, o sea, encuentro un mensaje y el mensaje es acerca de la edificación del creyente. Cuando hablamos de edificación, obviamente que nos estamos refiriendo al proceso de madurez, al proceso de crecimiento espiritual. Entonces, es como si el apóstol nos dijera, déjense edificar, déjense construir. Y esta es una de las cosas más difíciles, más complicadas en el Evangelio, porque no tenemos que hacer nada para aceptar la salvación de Dios. Es por gracia y solamente las recibimos porque Dios nos las ofrece. Pero luego de nuestra conversión al Evangelio viene un proceso de transformación, un proceso de edificación. Y digo que esta es una de las cosas más difíciles, la edificación de los creyentes, porque nosotros realmente por naturaleza somos renuentes a los cambios. Cuando hay cambios en nuestra vida nos trastornamos todos, Dios, para nuestra edificación, usa muchos elementos. Vamos a llamarlos elementos. Número 1, usa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos da revelación. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, etc. Jesús dijo, Él estará con ustedes y los va a guiar, los va a ayudar a todo lo que es verdadero, a todo lo que es puro. El Espíritu Santo los va a guiar. Así que agradecemos a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien trabaja en nosotros, el que nos sana, el que nos libera. El Espíritu Santo es la persona que ejecuta la voluntad de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Pero Dios también usa la palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Dios usa la palabra para transformarnos, para edificarnos. Dice, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios nos ayuda a nuestro proceso de edificación. Somos edificados por la palabra. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escúchame, la palabra de Dios. Pero Dios también usa circunstancias para transformarnos a nosotros. Y esas circunstancias son aquellos momentos, aquellos episodios de nuestra vida en donde tenemos que luchar porque ciertas cosas no salen. Somos por naturaleza dominantes. Esa es una de las tendencias y de las tentaciones nuestras, dominar, controlar. Entonces estamos acostumbrados a controlar a las personas, controlar a los cónyuges, controlar a los hijos, controlar todo. Pero cuando comenzamos a perder el control, entonces nosotros entramos en una crisis. ¿Por qué entramos en una crisis? Porque estamos acostumbrados a estar en el control y no estamos sometidos a las circunstancias y a las personas. Entonces Dios usa las circunstancias. Entonces esta es una de las cosas más difíciles, porque muchas veces los creyentes que están siendo formados o edificados a través de las circunstancias renuncian a la fe. Renuncian a la fe porque sienten que Dios no los escucha, como la oración del salmista en el Salmo 22. ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? Yo estoy orando, pastor, y yo estoy clamando a Dios y pidiéndole a Dios, y parece, no hay respuesta. Yo creo que Dios no nos escucha, yo creo que Dios se olvidó de mí. Y he escuchado muchas cosas con relación a esto, pero escúchame, estas circunstancias hacen parte del proceso. Hacen parte del proceso. Cuando usted, tal vez los que son padres van a entender esto con más exactitud. Cuando usted está criando hijos, usted sabe que los hijos deben ser formados. Y a veces ponemos a esperar a los niños. A veces los guiamos a que trabajen. A veces queremos enseñarle disciplina. Queremos enseñarle a que sean hacendosos. Queremos enseñarles que administren bien los recursos. Y por eso entonces le damos un tratamiento para que ellos aprendan la lección. No es que queremos negarle cosas y no es que no tengamos cosas que darle. No es que ya no los amemos. Simple y sencillamente estamos educándolos. Y nosotros somos hijos de Dios que necesitamos ser educados en los principios del reino de Dios. Y una de las cosas que Dios usa son las circunstancias. Las circunstancias. A veces cuando se pierde el empleo, a veces cuando hay crisis financiera, a veces cuando hay problemas en el matrimonio, a veces cuando se tienen problemas con los hijos, a veces cuando hay problemas de salud, a veces cuando hay problemas en la iglesia, a veces cuando, etcétera. Dios va a usar las circunstancias para nuestra edificación. Entonces el saber que Dios usa cada circunstancia, Dios no desperdicia una experiencia, una circunstancia para nuestra enseñanza. No la desperdicia, Dios usa todo. Entonces, entender eso y esperar con paciencia y enfocarnos en qué nos quiere Dios enseñar a través de la determinada circunstancia que estamos viviendo, nos va a ayudar a nosotros a aprender la lección y a salir rápido del proceso. Pero si nosotros somos renuentes, si nos rebelamos, entonces lo que va a suceder es que la prueba va a terminar con nosotros. Nosotros no vamos a terminar con la prueba, sino que ella termina con nosotros. Entonces, quiero que tenga claro eso. Algunas circunstancias no van a ser como usted quiere. Es posible que usted esté orando y pidiéndole a Dios por algo, y lo que usted está orando no está saliendo ni de la manera ni en el tiempo que usted está pidiendo. Dios ha escuchado y Dios está respondiendo, pero a Dios le interesa más tu edificación, tu formación. Entonces, las circunstancias es una de las cosas que Dios usa para formarnos. Pero hay otro elemento, y con este quiero terminar. ¿Qué otro elemento Dios usa para nuestra edificación? Las personas. Las personas. No puedes, por eso es que cuando eres creyente debes ser parte de una iglesia local. Por eso tienes una familia biológica en la cual naciste. Por eso tienes vecinos, por eso tienes amigos. Por eso haces parte de una iglesia local, una familia espiritual, porque las personas te van a ayudar en tu crecimiento, en tu formación, en tu edificación.
Y este es uno de los puntos más difíciles porque a veces no estamos dispuestos a aceptar la edificación a través de la gente. La edificación no es conocimiento. Escúcheme bien, no siempre es conocimiento. La edificación que recibimos son procesos a través de los cuales nuestro ser o nuestra verdadera naturaleza, lo que realmente somos, necesita ser evidenciado, puesto en evidencia. Por ejemplo, una persona que es orgullosa, una persona que tiene problemas con la rebeldía, una persona que tiene problemas con su estima, una persona que tiene, etcétera, no va a ser consciente de estos problemas hasta que se relaciona con las personas. Entonces, hay momentos en donde Dios usa a las personas para edificarnos. Es posible que una persona terca, una persona contumaz, una persona rebelde, pueda ser usada por Dios para edificarnos. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, las personas que se acercan para comentarnos, para ayudarnos a ver nuestros defectos, para ayudarnos a ver nuestras falencias, se acercan con ese espíritu, con el ánimo de nosotros poder crecer. Muchas veces los rechazamos, o sea, no estamos dispuestos a que la gente nos diga que hay algo malo en nosotros. Esa es la razón por la cual esta situación o esta área, este tramo de la formación es compleja, es difícil, porque no estamos dispuestos a veces a aceptar que otra persona me diga a mí, porque enseguida lo que viene a nuestra mente es esta persona que viene a hablar, si ellos también tienen defectos, tienen problemas, y peor cuando las personas son conscientes de nuestros propios errores. Parece que uno ya no tiene el derecho o no tiene ni siquiera la oportunidad de hablar de un defecto de una persona cuando las personas conocen los defectos de uno. Entonces, es triste eso, porque no estamos mirando las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios usa a las personas, Dios usa al Espíritu Santo, Dios usa la palabra, Dios usa las circunstancias y Dios usa a las personas para transformarte, para edificarte a ti. Las personas se van a acercar a ti para darte una palabra de aliento, una palabra de ánimo, para darte un consejo, pero muchas veces también para hacerte una amonestación amorosa, para hacerte una corrección. Otras veces las personas van a tener un trato hostil contigo y todo eso hace parte de un proceso de formación. ¿Cuál es el verdadero problema aquí? ¿Cuál es el problema? La angustia, las presiones, las luchas internas que nosotros experimentamos cuando estamos en el proceso de edificación. Porque oramos a Dios para que Dios nos quite las circunstancias, para que Dios cambie a las personas, y muchas veces Dios no lo hace porque estamos mal enfocados. Dios dice, es que el que tienes que cambiar eres tú. Tú eres el que debes cambiar. No miramos objetivamente el propósito de estos procesos. Ahora, cuando nosotros estamos siendo edificados, por lo general siempre hay brotes de desesperación, de rebeldía, de frustración, de decepción, etc. Nuestra mente es invadida con pensamientos de desánimo, de desaliento, de abandonar, de dejar, pensamientos de terminar los procesos, las relaciones, porque estamos atravesando, tenemos una lucha interna, porque nuestra carne no quiere morir, y Jesús dijo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. Entonces, ¿qué hacer, pastor, cuando nosotros estamos siendo edificados y experimentamos esa angustia, experimentamos la desesperación, experimentamos la frustración contra la gente, a veces hasta contra el mismo Dios? ¿Qué hacer para poder salir bien librado y para poder ser edificados? No se queje de la situación, no se queje de las personas, dé gracias a Dios por ellas, porque todos esos son elementos que te van a ayudar a ti a ser edificado, Y te animo en el nombre del Señor a que aceptes esta palabra en el día de hoy, porque a veces luchamos en nuestras fuerzas, estamos combatiendo, estamos viviendo la vida cristiana en nuestras fuerzas, y cuando vivimos en nuestras fuerzas, lo que vas a hacer, escúchame, cuando estamos actuando en nuestra propia fuerza,
queriendo controlar, queriendo tener el dominio de las personas, de las situaciones, y nos resistimos porque las situaciones están contrarias y nos resistimos, estamos luchando, peleando. Vas a terminar cansado, cansada. Como decía mi pastor, me decía, no hagas fuerza porque vas a terminar con una hernia. Entonces nosotros en estos episodios, ¿qué debemos hacer, pastor? Quiero que leas rápidamente lo que dice Dios a través del profeta Jeremías en el capítulo 18, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Si a Dios no le parece cómo tú estás quedando, Él va otra vez a deshacer la vasija para hacer otra vasija. Una vasija mejor según el concepto de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el barro? Nada. Rendirse, aquí estoy dispuesto, disponible. El barro no se va a endurecer, el barro no se va a poner bravo, el barro no va a hacer reclamo, el barro no va a huir, el barro no se va a ir de la rueda. El barro va a estar allí hasta que el alfarero haga lo que él tenga que hacer. Así que yo te animo en esta mañana, y ese es un reto, es un reto. El reto es a que te dejes edificar. Déjate moldear, no se preocupe por la situación que está atravesando. Acepta la palabra de Dios, busca al Espíritu Santo, busca la palabra. Mira las circunstancias como un proceso de formación. El reto es ríndete. No luches en tus fuerzas porque te vas a cansar. Ríndete a Dios hasta que tu corazón halle sosiego, tranquilidad. Sosiego, que ya no estés con ese afán de querer cambiar, transformar las cosas, sino que el sosiego, la paz de Dios inunde tu corazón. Y en ese momento vas a recibir dirección de Dios. Cómo salir, cómo edificar. Y lo mejor de todo, ¿sabes cuál es? Que Dios va a trabajar en las circunstancias. Dios va a trabajar en las circunstancias. Así que déjese edificar. Déjese edificar. Y el reto es agradecer a Dios por las personas, por el Espíritu Santo, por la palabra, por las circunstancias. ¿Está dispuesto a aceptar el reto el día de hoy? Yo sé que no es fácil, pero Dios te va a ayudar. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Yo oro en esta mañana por todo aquel que acepta este reto, Señor. Sé que no es fácil, pero te pido que su fe nunca falte. Te pido que les fortalezca, Señor. Sé que hay muchos que están orando, hay muchos que ya han recibido su respuesta, hay muchos que han recibido milagros, hay muchas situaciones que están siendo transformadas, pero hay otros que están en el proceso. Te pido que los fortalezcas, que los ayudes, que los bendiga, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a tus hijos en esta mañana. Y yo declaro, Padre, que en medio de toda circunstancia ellos son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, no se rinda. Déjese moldear por el alfarero, porque Él sí sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Que Dios le bendiga en este día.